La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. De esta manera, continuamos con nuestro estudio del libro Un Dios, un mensaje. Las Escrituras dicen acerca de Adán en Génesis 5:5 que él murió, y allí es donde termina su historia terrenal. Con sus descendientes no fue distinto. El capítulo 5 de Génesis registra sus epitafios. Allí leemos una y otra vez, y murió, y murió, y murió. Esa es la historia de hombres y mujeres contagiados con el pecado. Viven, mueren y son sepultados, generación tras generación, siglo tras siglo. Pero la historia del Mesías no termina en una tumba. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. La narración de Mateo 28 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Esto está en Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. ¿Se da cuenta? La muerte no podía sujetar al Mesías, puesto que él no tenía pecado en sí. Dios le levantó de los muertos. No solo había pagado Jesús por el pecado del mundo, sino que también había triunfado sobre aquella paga. Él había conquistado la muerte misma. Satanás y sus demonios probablemente se estremecieron con esto. Los líderes religiosos estaban frenéticos. En Mateo 28:11 leemos: mientras ellas iban, es decir, las mujeres que acabaron de ver al Señor resucitado, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndole: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ve, los enemigos de Jesús sabían que el sepulcro estaba vacío. Estaban desesperados por ocultar la verdad. No querían que la gente supiera que el hombre que ellos habían matado había resucitado. Ahora, la muerte ha sido derrotada. En el huerto del Edén, usted recordará, Dios advirtió a Adán que si desobedecía la única norma de su Creador,
moriría. Dios le había dicho, ciertamente morirás. Satanás le respondió diciendo, no moriréis, y procedió a meter a Adán y a la raza humana entera en el camino del pecado y la destrucción. Por miles de años, la muerte mantuvo a hombres, mujeres y niños en sus garras despiadadas. Entonces, el Hijo de Dios desafió la muerte, la derrotó y abrió la puerta a la vida eterna. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En una ocasión, una vecina anciana me dijo, la única cosa que temo en la vida es la muerte. Cuánto me alegré de poder hablarle del eterno Señor que pasó por la muerte y salió vivo, triunfando sobre aquel terrible enemigo. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Supongamos que Jesús solo hubiera muerto por nuestro pecado, sin resucitar de los muertos. La muerte, de ser así, todavía sería algo que temer. Al conquistar a la muerte, el Señor Jesús demostró que Él es más poderoso que el arma más potente de Satanás y que el enemigo más terrible del hombre. Porque Jesús venció la muerte. Los que confían en Él no tienen nada que temer en esta vida ni en la siguiente. El mensaje de Dios es claro. Si usted confía en su Hijo como su sustituto, aquel que sufrió en la cruz, descendió a la muerte y salió vivo al tercer día, Dios le va a librar de las garras de la muerte y le dará la vida eterna. Estas son las buenas nuevas de Dios para un mundo que es rehén del pecado. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. A todas las personas que creen, Jesucristo les dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Se da cuenta? Satanás ha sido derrotado. Cuando Jesús entró en el reino de la muerte y salió 3 días más tarde, en términos de guerra podríamos decir que Él tomó el terreno más alto, es decir, una ventaja que Él nunca abandonará. Satanás es un enemigo derrotado. Aunque Él y sus demonios continúen peleando desesperadamente, ellos no van a poder ganar. 1 Juan capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mediante su muerte, sepultura y resurrección, Jesús triunfó sobre la maldición del pecado, la cual decía en Génesis 3:19, al polvo volverás. Durante miles de años, Satanás se mofaba, mientras el proceso putrefacto de la muerte hacía volver al polvo a los descendientes difuntos de Adán. Pero aquí había uno cuyo cuerpo no volvió al polvo, porque su cuerpo no se descompuso en la tumba. La muerte no tenía poder sobre Cristo, porque Él era impecable, no tenía pecado. 1000 años antes, el profeta David había anunciado lo siguiente, en Salmo 16:10. No permitirás que tu santo vea corrupción. El santo ser ha conquistado a Satanás y a la muerte por nosotros.
Ahora usted me preguntará, bueno, ¿cuál es la evidencia que Cristo resucitó? Las evidencias de la resurrección de Jesús de entre los muertos son numerosas y son convincentes. La tumba, como vimos, estaba vacía. El cuerpo no fue hallado en ningún lugar. Las mujeres fueron las primeras que vieron la tumba vacía, oyeron el anuncio del ángel, vieron a Jesús vivo, le tocaron y hablaron con él. Si los evangelios hubiesen sido inventados, ¿cree usted que los hombres que los escribieron hubiesen dado el crédito a las mujeres como a las primeras en todo? Las apariciones post-resurrección de Jesús fueron muchas y bien documentadas. Durante las décadas siguientes, cientos de testigos creíbles testificarían que habían caminado y hablado con el Mesías resucitado. Los discípulos de Jesús le habían visto sufrir y morir. Sus corazones estaban rotos. Sus esperanzas habían sido aplastadas porque tenían la idea equivocada de que el Mesías nunca podría morir. Ellos habían vuelto a sus casas desanimados y atemorizados. Entonces, algo pasó. Ellos vieron a Jesús vivo. De repente recordaron cómo Jesús les había dicho que sería crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Por fin entendieron las palabras de los profetas. Estos hombres, que antes eran cobardes, se volvieron testigos audaces de Cristo. No mucho después de que Jesús resucitara de los muertos, Pedro, que andaba confundido y temeroso, estaba en las calles hostiles de Jerusalén declarando sin temor las siguientes palabras a los que habían conspirado para crucificar a Jesús. Escuche lo que dice, y esto lo encontramos en Hechos, capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Para los discípulos de Jesús, ya no habría penalidad demasiado grande que soportar por aquel que les había dado la vida. Ellos estarían dispuestos a sufrir todo por el Señor Jesús. Los discípulos de Cristo, también llamados cristianos, eran ridiculizados, encarcelados, azotados y muchas veces expuestos a la muerte a causa de su claro testimonio acerca del Señor Jesús. Pedro mismo fue perseguido y, según la historia secular, al final de sus días fue crucificado cabeza abajo. Pedro y los demás discípulos aceptaron gozosamente esa persecución, porque ellos sabían que su Salvador y Señor había conquistado la muerte y el Hades. Sabían que Dios les había otorgado perdón, justicia y vida eterna. La muerte ya no les atemorizaba, porque sabían que al instante que su cuerpo físico muriera, su alma y espíritu eternos estarían presentes con el Señor en el cielo. Ahora ya nada les podía atemorizar. Tenían un mensaje para el mundo, un mensaje que tenía más significado que la vida misma. Uno de los seguidores de Cristo terminó de la siguiente manera, ante una multitud escéptica, su mensaje en la ciudad de Atenas. En Hechos 17:30 leemos: «Pero Dios ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». Su conclusión fue llana y sencilla: arrepiéntase, deje de pensar que podrá salvarse del juicio de Dios. Confíe totalmente en el Salvador que derramó su sangre por sus pecados y luego resucitó de los muertos. ¿Cómo podemos usted y yo
¿Estar seguros de que Jesús es el Salvador y juez del mundo? Bueno, la respuesta es que Dios ha dado fe, la acabamos de leer, ha dado una prueba a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué otra evidencia necesitamos de que Jesús es el único y suficiente Salvador? ¿Por qué confiaríamos nuestro destino eterno a otro? Trágicamente, por todo el mundo, vemos gente que venera a muertos que negaron la historia divina y el mensaje de Dios en vida. ¿Por qué pondría a alguien su confianza en un hombre que no fue capaz de vencer a la muerte y además negó la palabra de Dios? Cuando Jesús venció la muerte y cumplió las palabras de los profetas. Así como las profecías cumplidas son la forma en que Dios da pruebas indiscutibles de que la Biblia es la palabra de Dios, la resurrección de Jesús al tercer día es la prueba indiscutible y divina de que solo Él puede salvarnos de la muerte eterna y darnos vida eterna. El Señor Jesús es el Salvador para todos los pueblos. Las Escrituras son claras. El mensaje de la muerte y resurrección de Jesús es para todos los hombres en todo lugar. Hay que enfatizar esto porque algunos intentan decir que Jesús solo vino para los judíos, y no hay nada que se aleje más de la verdad. Es verdad que el ministerio terrenal del Mesías se centraba en los judíos, pero su propósito al venir a aquella nación era proveer salvación para todo el mundo. Cristo vino al mundo sabiendo que los líderes judíos rehusarían recibirle como su rey. También sabía que mediante este mismo rechazo, Él pagaría por el pecado y ofrecería salvación al mundo. Juan 1:10 dice, «En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos, dice el versículo 12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Jesucristo es Salvador para todas las personas, pero solo aquellos que creen en su nombre, es decir, que creen quién es Él y qué hizo para salvar a los pecadores, van a recibir potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, Dios lo ama y considera que usted vale la muerte de su Hijo. Sin embargo, Él no lo obliga a usted a creer. Él le permite escoger. Juan 3:16 dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Aquí no hay más confusión. El mismo día que Jesús resucitó de los muertos, estuvo andando y hablando con un par de discípulos confundidos que todavía no habían entendido por qué fue necesario que el Mesías derramara su sangre y resucitara. Jesús les dijo, allí en Lucas 24:25, «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés, es decir, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Al final, la confusión de estos dos discípulos se aclaró. ¿Cómo podían haber estado tan ciegos? El Mesías no vino para derrotar a enemigos políticos transitorios, sino para ganar la victoria sobre peores enemigos espirituales: Satanás, el pecado, la muerte y el infierno. Más tarde, en aquel mismo día, Jesús apareció a sus discípulos en el aposento alto donde estuvieron en Jerusalén. Él le mostró sus manos y sus pies heridos por los clavos, comió con ellos y luego les dijo las siguientes palabras, y esto está en Lucas 24. «Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos».
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús le dijo a sus discípulos que ellos debían ser testigos de estas cosas a las naciones. Su mensaje era claro: el Señor del cielo pagó por el pecado y triunfó sobre la muerte por todos. Donde quiera que haya arrepentimiento, es decir, un cambio de mente, combinado con fe, que es confianza de corazón en Cristo y su obra redentora, Dios va a otorgar perdón pleno y paz verdadera. Ahora, Dios nos hace una invitación a descansar. ¿Recuerda usted lo que sucedió en el séptimo día de la creación? ¿Qué hizo el Señor en aquel día? Leemos que Él reposó. ¿Por qué reposó? Reposó porque su obra estaba acabada. Génesis 2:1 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. No se podía añadir nada a la obra de Dios en la creación. Fue terminada. De la misma manera, no hay que añadir nada a la obra de Dios en la redención. Consumado es, está terminada. De la misma manera que Dios descansó y se regocijó en su obra de creación, Él nos invita a usted y a mí a descansar y regocijarnos en su obra culminada de salvación. Hebreos 4:10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Mientras que 10.000 religiones alrededor del mundo dicen: nada es consumado, haga esto, haga aquello, esfuércese más, Jesucristo dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Está descansando y regocijándose en lo que Dios ha hecho por usted? Ahora, quiero que veamos que hubieron 40 días en los cuales el Señor estuvo con los discípulos. Él les enseñó muchas cosas acerca del reino de Dios. Ellos lo vieron y tocaron su cuerpo resucitado, un cuerpo permanente, glorificado, no limitado por el tiempo ni el espacio. El mismo tipo de cuerpo que todo creyente verdadero va a recibir un día. Los discípulos anduvieron, hablaron y comieron con el Señor Jesús. Él les recordaba que pronto los dejaría, pero que el Padre enviaría el Espíritu Santo para morar en ellos. Su Espíritu les guiaría y fortalecería en su testimonio a las naciones del mundo. Entonces, un día, Jesús volvería al mundo para juzgarlo en justicia perfecta. En el 40º día después de la resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos en el Monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén. Este era el momento para volver a la casa de su Padre. En Hechos capítulo 1, versículos 4 al 11, leemos: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que tal como los profetas predijeron, el Hijo de Dios subió a lo alto, Él volvió a su hogar, aquel que hacía 33 años había dejado en la adoración de los ángeles por la burla de los hombres. Pero ahora había algo diferente acerca de Él. Ahora el que creó al hombre a su imagen llevaba la imagen del hombre. Las Escrituras no revelan muchos detalles acerca de la vuelta al cielo del Hijo de Dios, pero sí sabemos esto, que fue gloriosa. Podemos imaginar una hueste innumerable de ángeles y de redimidos que eran descendientes de Adán, mirando expectantes cuando el Señor se acercó a las puertas del cielo. Ellos le conocían como el Hijo de Dios y el Señor de la gloria, pero ahora le verían por primera vez como el Hijo del Hombre y el Cordero de Dios. Todo el cielo entonces guardaba silencio. De repente, el silencio se quebró con un majestuoso coro de trompetas y la proclamación del ángel que retumbó, diciendo: «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria». Las puertas se abren de par en par, y con el estruendo de la alabanza celestial entra el campeón, el mismo Hijo de Dios, el Verbo, el Cordero, el Hijo del Hombre con cicatrices de guerra, el Señor Jesús. Pasando entre la multitud de adoradores, se acerca al trono del Padre. Dando media vuelta, mira sobre la multitud innumerable de los redimidos de la raza de Adán y se sienta. Misión cumplida. La hueste de los redimidos se postra ante él y declara a una voz diciendo: «Digno es el Cordero que fue inmolado». ¡Qué celebración que debe haber sido! ¡Qué celebración que es todavía! Es la celebración que nunca va a terminar. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la Palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red@bbnmedia.org, o puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet bbnradio.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. Si desea aprender de la Palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.